Buenos días, Iglesia, bienvenidos a este tiempo de meditar en la palabra de Dios. Quiero saludar a nuestros pastores principales, Pastor Jorge, Pastora Dina, y a los pastores de cada misión. También al pueblo en general, y si te conectas en esta ocasión por primera vez, te doy la bienvenida a este tiempo. Vamos a meditar en la palabra de Dios en el Salmo 19, versículos del 7 al 8. La palabra de Dios dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Este pasaje de la palabra de Dios habla de cómo Dios da sabiduría a los sencillos. Vamos a hacer una oración para que nuestro corazón esté dispuesto para la palabra de Dios. Así que nos vamos a unir en oración. Padre, te damos gracias a ti por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra, por la oportunidad que tenemos, Señor, de conocer tu voluntad en este tiempo. Te pedimos que nos des un corazón para entender. Te pedimos que guíes en tu Espíritu Santo este tiempo, Señor. Enséñanos. Gracias te damos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Y antes de leer el pasaje bíblico, vamos a ver que el tiempo en el que surge este libro es un tiempo en el cual Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que ha conocido las maravillas de Dios, el pueblo que conoce la palabra de Dios, es un pueblo que ha olvidado a Dios y se ha ido en pos de ídolos, en pos de otros dioses. Así que ese es el contexto, y este pasaje dice: pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. La palabra de Dios nos presenta el error en el que incurrió el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, como dice este pasaje, había cometido dos errores, dos maldades. Primero, abandonar a Dios, que es fuente de agua viva. Abandonar a Dios, aquel que es el verdadero sustentador de nuestras vidas. Al Dios verdadero. Y dejaron al Dios verdadero a un lado y abrazaron dioses falsos. Como dice el pasaje, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. El pueblo se había vuelto idólatra. El pueblo había amado más otras cosas que a Dios. Y cuando hablamos de idolatría, uno pensaría en estatuas. Pero la idolatría no solo se refiere a estatuas físicas visibles. Todo aquello que levantamos en nuestro corazón, en el lugar de mayor honra, se vuelve un ídolo. Ídolos en nuestra vida puede ser el dinero, puede ser el poder, puede ser cosas materiales, y cualquier cosa que amemos más que a Dios se va a convertir en un ídolo. Por ejemplo, ¿no?
Dios debe ser centro en nuestros hogares. Pero a veces hay hogares que son, en vez de cristocéntricos, hay hogares que son niñocéntricos. Porque el centro es un hijo. Cualquier cosa que levantemos por encima de Dios, que amemos más a Dios, más que a Dios, se constituye un ídolo. Ahora, este pasaje nos ilustra una verdad muy importante a tener presente. Que todas estas formas de idolatría son como esta figura, como estas cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Imagínate, el pueblo de Dios vive en un desierto, así que el valor del agua para ellos es relevante, es esencial. Podemos vivir sin muchas cosas, pero vivir sin agua no duramos mucho. Y en un desierto esto es más crítico. Imagínate, idear una forma en la cual puedas tener un reservorio de agua, dejar al Dios vivo, fuente de agua viva, y hacerte en tu propio razonamiento, en tu propio esfuerzo, crearte una forma de sustento. Volverte tú mismo tu propio Dios. Imagínate que le pongas mucho tiempo a esta cisterna para, llegado el momento, darte cuenta que es una cisterna rota, que no puede retener el agua. Y el problema en el corazón del hombre es que tiende a abrazar sus cisternas, tiende a confiar en sus propios planes, en sus propios proyectos, haciendo a un lado su confianza en Dios. Y esto es una trampa. Nunca te va a llenar. Para que entendamos mejor, si lo que nuestro corazón adora fuera el dinero, vamos a tener ahí una cosecha. Aunque tengamos suficiente para vivir, nunca nos va a parecer suficiente. ¿Ves la cisterna rota? Si en tu corazón lo que adoras es el poder, siempre vas a terminar sintiéndote débil y atemorizado. Una cisterna rota. Si lo que adoras en tu corazón es el intelecto, siempre te vas a sentir incapaz, al borde de ser expuesto. Porque son cisternas rotas. Realmente nunca van a saciar nuestro corazón. Y el único que puede saciar nuestro corazón es Dios. Así que eso es el error que cometemos muchas veces. Y un problema fundamental dentro del pueblo de Dios es la pérdida de la memoria. Olvidamos fácil. El pueblo de Dios ve la mano poderosa de Dios en Egipto, ve a Dios abrir el mar, cruza a través de ese mar, pero a la vuelta de los días el pueblo de Dios se olvida de todo eso. Y el pueblo de Dios termina quejándose por cosas que no debería quejarse, por cosas insignificantes. Termina pensando, Dios nos ha traído este desierto para morir. Y ese es un gran problema en el corazón de la humanidad. Olvidamos. Y en medio de las circunstancias difíciles que vemos, del caos que vemos a nuestro alrededor, es fácil dejarse llevar por noticias, es fácil dejarse llevar por lo que dicen, por el temor.
Y es en esos momentos que tenemos que entender que nuestra fuente de agua viva es Dios mismo. Es en ese momento que debemos recordar que Él es el que sustenta y la esperanza para nuestras vidas. Siempre que olvidamos esto, siempre que nos olvidamos de Dios, de sus promesas, terminamos mal, terminamos sirviendo las cosas equivocadas en nuestra vida. Un ejemplo sería cuando Goliat sale al frente a desafiar al ejército de Dios, al pueblo de Dios. Y algo que vemos ahí contundente es pues que el pueblo de Dios estaba atemorizado. El pueblo de Dios estaba en miedo porque veían un gigante y veían que durante muchos días les hablaba cosas que no querían escuchar, los desafiaba, los menospreciaba. Y muchas veces tenemos esas cosas en nuestra vida. Cosas que se levantan a traer temor, a traer miedo, esto va a pasar. Pero entonces surge un joven llamado David, un joven que se acuerda que el Dios de Israel es el Dios de los ejércitos. Un joven que se acuerda, en la ley dice, cuando se levante un ejército más grande que tú, no temas porque yo estoy contigo. Un joven que no es desmemoriado, un joven que ha abrazado la palabra de Dios y que tiene presente esa palabra. Nunca olvides que cuando Satanás se enfrentó a Cristo para tentarlo, Cristo respondió con la palabra. Cristo se acordaba de lo que Dios ha hablado, y esa es nuestra responsabilidad. Frente a cualquier circunstancia, recordar lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha hablado. Porque Dios ya ha hablado a nuestro problema. Porque Dios ya ha hablado a una enfermedad. Porque Dios ya ha hablado a tu valle de sombra de muerte. Y es importante volver a la fuente de agua viva, que es Dios. Acompáñame a Juan capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios, pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. En la Reina Valera dice, mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. ¿Puedes creer que Dios es un Dios que está activo? No es un Dios de brazos cruzados, es un Dios que está activo, constantemente a nuestro alrededor está obrando. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Si hoy tienes una Biblia en tus manos, en tu idioma, es porque Dios ha estado obrando. A pesar de la falla de la humanidad, aún a pesar de la falla de su pueblo. Si hoy puedes escuchar el Evangelio de Dios, abrir tu Biblia y escuchar de la palabra de Dios, es porque Dios está obrando. Dios siempre está obrando. Y esa es una verdad fundamental. Creo que mucho en nuestra vida se reduce si realmente confiamos en Dios. Si realmente crees que Dios cumple. Porque cuando no crees que Dios cumple, ahí surge un gran problema. Puedes venir a la iglesia y estar muchos años, pero nunca sales de tu desierto. Pero si eres alguien que realmente confía en Dios, como Josué y Caleb, ellos no estaban cieguitos para no ver los gigantes. Ellos no estaban loquitos para no ver las circunstancias, las murallas, los ejércitos que había en esa tierra. No, ellos lo vieron, pero más allá de lo que vieron en lo físico, en lo que sus ojos les mostraron, ellos fueron más allá.
y tenían presente las promesas de Dios. Tenían presente que Dios les había prometido: esta tierra es para ustedes, lo que pisen la planta de vuestros pies. Y es el llamado de Dios a nuestra vida. Confía en mí. A veces eso es tan poético, ¿no? Tan poético, suena bien, pero en la práctica muchas veces eso no es una realidad. Me acuerdo de un ejemplo, me acuerdo de un equilibrista llamado Houdini. Este equilibrista traspasaba de un lugar a otro cruzando una cuerda, caminaba sobre la cuerda, llevando una vara. En uno de sus actos él se atrevió a llevar una carretilla y el maestro de ceremonia decía: ¿cuántos creen que lo puede hacer? Y la gente aplaude: bravo, yo sé que lo puede hacer. ¿Cuántos creen? Y entonces se atrevía a hacerlo y la gente miraba en silencio, un ambiente tenso, y lo hacía, y una vez que lo hacía la gente aplaudía. Y entonces este maestro de ceremonias dice: ¿cuántos creen que lo puede volver a hacer? Y todos dicen: bravo, yo creo. Para el siguiente acto necesitamos que uno de ustedes se suba a la carretilla. Necesitamos un voluntario. Nadie se ofreció. Así somos muchas veces con Dios. Suena bonito, romántico. Pero cuando viene la circunstancia adversa, nuestra fe es probada. ¿Realmente confiamos en Dios? ¿Realmente podemos ser como Abacú? Como Ageo, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no produzca, con todo Jehová sea alabado. Con todo lo que pase a mi alrededor, siempre habrá una alabanza para Dios. ¿Hay esa determinación en nuestro corazón? Dios está obrando. Siempre ha obrado y seguirá obrando. Así tú te subas al coche o no, Él lo va a seguir haciendo. Pero qué alegría trae al corazón de Dios cuando nosotros nos subimos. Qué alegría trae a su corazón cuando nos unimos a los negocios de nuestro Padre. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18 al 25. Este pasaje habla acerca de nuestro andar en Dios, de la actitud que debe haber en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan todo lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. La palabra de Dios es clara. Habla de que debemos honrar toda autoridad en nuestra vida. No solo a los buenos, a los que son, como dice aquí, no solo a aquellos que son bondadosos y razonables, sino también a aquellos que son crueles. En la Reina Valera dice aquellos que son insoportables. ¿Tienes a alguien así en tu vida? La palabra de Dios es clara. Y para obedecer esta palabra tú necesitas subirte a la carretilla. Porque es un acto de fe. Claro, es fácil servir a aquellos que te tratan bien, pero la palabra de Dios te manda: si alguien no te trata bien, mantén tu servicio. Si Dios pone un gobernante
que no te agrada, mantenemos la mirada en Dios. Siguientes versículos, versículos 19 y 20, dice: pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Una vez más, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Hablamos de injusticia. En la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de injusticia. Pero la Biblia dice que tú tienes que aprender a ser paciente. Y en la Biblia la palabra paciencia siempre se presenta en términos de perseverar. Paciencia no es en un sentido de, bueno, pues ya cambiarán las cosas, ¿no? Y me sentaré a esperar. No. Paciencia en términos bíblicos trata acerca de no rendirse y perseverar. Si no lo lograste a la primera, no te rindes, sigues perseverando. A esa actitud activa se refiere con paciencia. Y nos señala la palabra de Dios que debemos ser pacientes. Y con esa perseverancia soportar y perseverar a pesar de cualquier injusticia en nuestra vida. Dice versículo 20, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes, el que es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Muchas personas a veces tienen una falsa idea de vengo a Dios, me acerco a Él, a sus caminos, decido confiar en Él, entonces estoy guardado, protegido y nada malo me va a pasar. Y eso no es bíblico. La promesa de Dios no es que nada malo te va a pasar. La promesa de Dios es, pase lo que pase, yo estaré contigo. Y a veces vamos a tener que enfrentar y ver mucha injusticia a nuestro alrededor y en nuestra propia vida. Y la palabra de Dios es clara respecto de la actitud que debemos tener frente a esa injusticia. Lo voy a decir así de simple. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de José. José, que casi fue asesinado por sus hermanos. ¿Qué te parece eso? José, que fue vendido como un esclavo. José, que por agradar a Dios, sufrió injusticia tras injusticia, hasta terminar en una cárcel. El corazón correcto florece donde Dios lo sembró, aunque el entorno sea injusto. Algunos piensan y dicen, yo soy buena persona, no le hago mal a nadie, no me debe tocar, no me debe pasar nada malo, yo creo que estoy sembrando bien. Conozco a alguien mejor que tú. Al cual menospreciaron, traicionaron y asesinaron en una cruz. Así que es importante deshacerse de esa burbujita y reconocer, pase lo que pase, yo sé que Dios está cerca. Pase lo que pase, la palabra de Dios es clara respecto de la actitud que yo debo tener. Una actitud que sabe perseverar con la mirada puesta en su Señor. Una vida que tiene clara cuál es ese ejemplo a seguir.
Y leo una vez más el versículo 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufrían. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, algo que yo veo en la palabra de Dios, Dios está obrando, a pesar de la injusticia. Dios está obrando. Y si Dios permite una injusticia en nuestras vidas, es porque tiene un plan. Si Dios permitió que le pasara todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, es porque Dios tenía un plan. Una vez más, ¿cuánto confías en Dios? Y siempre que pasa algo que no tiene lógica, que parece demasiado injusto, si tú sigues leyendo, te das cuenta que hay un plan. Cuando Jesús anuncia su muerte en la cruz, les dice a sus discípulos que va a morir. Pedro se levanta y le dice: Señor, contigo hasta la muerte. Aunque todos los demás te dejen, yo no te dejaré. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice: Pedro, me vas a negar. Pedro, Satanás ha pedido zarandearte. Y yo lo he atado, lo he amordazado. No dice eso. Pedro, ha pedido zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y vemos ahí el plan. Para que tú, una vez vuelto, hagas volver a tus hermanos. Si algo va a permitir Dios en nuestra vida, es porque tiene un plan de bendición. Aún el caso dramático de Job. Nadie quisiera vivir lo que vivió Job. Perder tus hijos de la noche a la mañana, perder cosas, el fruto del trabajo, caer enfermo. Nadie quisiera vivir eso. Pero si Dios lo permite es porque Dios tiene un plan. Dios ya sabe el final de Job. Dios ya sabe que va a ser 7 veces más bendecido. ¿Confías en Dios? Él es poderoso para cumplir sus promesas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias porque a pesar de que te fallamos de muchas maneras, tú siempre estás. Nos amas tal como somos. Y no te conformas a dejarnos así, sino que quieres llevar nuestras vidas a madurar. Que podamos decir
como el apóstol Pablo, que esta leve tribulación pasajera produzca en nuestras vidas, en nuestros corazones, un mayor peso de gloria. Háblanos. Guía nuestros pasos. Que podamos ser ese pueblo que realmente confía en ti. Que podamos ser esas vidas que realmente dan el salto de fe en cada desafío que tú pones a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada tiempo que permites en nuestras vidas. Y aun si pasara tiempos difíciles, tiempos injustos, tú utilizas esos tiempos para preparar nuestras vidas para llevar mucho más fruto. Gracias, porque tú siempre estás obrando. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, ha sido un gusto poder compartir en este día la palabra de Dios. Dios te bendiga. Hasta la siguiente oportunidad.